Hola comunidad, hoy estamos aquí para hablar un poquito de el nuevo concepto de economía circular relacionado con las baterías. Es una propuesta de audio que nos hizo nuestro amigo René, que, bueno, pues que nos propuso hablar de todo esto que tiene que ver con la economía circular, la segunda vida de las baterías, el reciclaje, todo esto que hoy en día está muy de moda por temas relacionados con la sostenibilidad, el medio ambiente, y que a veces confundimos un poco o los colocamos en diferentes posiciones o escalas y no queda muy claro a qué se refiere cada uno de estos conceptos, sobre todo cuando hablamos de diferentes tecnologías de baterías. Vamos a intentar con este audio, como os decía, pues aclarar y establecer pues las dudas que podáis tener, pero bueno, como ya os digo siempre, ya sabéis que cualquier propuesta que tengáis para hablar en nuestro canal de YouTube sobre cualquiera de los temas que os puedan interesar relacionados con las baterías, pues estamos abiertos a escucharos, a recibir vuestras sugerencias y comentarios y a sacarlos aquí, a publicarlos en el canal. Lo primero de todo, deciros que cuando hablamos de economía circular de baterías, nos estamos refiriendo al concepto de aplicar, digamos, la disciplina económica, económico-financiera a lo largo de toda la vida de la batería, desde que la fabricamos, desde que adquirimos, vamos a decirlo así, sus materias primas, hasta que finalmente la batería termina su vida útil en servicio y reciclamos sus componentes, o bien para a ser reutilizados o bien para desecharlos. La economía circular está, bueno, está surgiendo en el mundo con mucha fuerza hoy en día. En algún otro vídeo os comentaba que el gran paradigma de la energía en este siglo consiste básicamente en cambiar algunos de los conceptos que traíamos desde el siglo XX cuando no se hablaba del almacenamiento de la energía en ningún momento. Recordad que en el siglo XX la filosofía era vamos a generar todo lo que podamos y lo que no utilicemos pues lo desechamos y ya está. Mientras que en el siglo XXI estamos más orientados hacia estrategias relacionadas con vamos a generar lo que nos haga falta, lo que nos sobre lo vamos a guardar almacenándolo para volverlo a utilizar en los momentos que nos haga falta. Y en ningún caso considerar que los recursos del planeta son inagotables y por lo tanto pues utilizar energías renovables, que su propio nombre indica, eh, se renuevan automáticamente en la naturaleza y por lo tanto no consumimos recursos del planeta y conceptos como la economía circular en la cual hacemos un aprovechamiento máximo de los materiales que utilizamos para fabricar baterías en bueno, pues en un modelo que nos permite la máxima eficiencia energética en todos los sentidos. Cuando hablamos de segunda vida de baterías es porque en esta línea circular de vida de las baterías, cuando las fabricamos, lo que hacemos es utilizarlas en una primera aplicación y cuando en esa aplicación la batería ya no tiene las prestaciones suficientes o necesarias para atenderla, pues lo que hacemos es que la sacamos de esa aplicación y la utilizamos en una nueva aplicación que es menos exigente a nivel de requerimientos y por lo tanto esa batería que todavía sigue teniendo un determinado voltaje y una determinada capacidad, pues puede perfectamente cumplir los criterios de operación o de servicio que se precisan en esa segunda aplicación. Ahí es cuando hablamos de la segunda vida de las baterías, es decir, coger una batería que ha estado en una aplicación y utilizarla en otra aplicación de menores requerimientos o menores exigencias. Y el reciclado consiste fundamentalmente, y como ya todos sabéis, pues es en coger esa batería después de la primera vida o de la segunda vida y, digamos, recuperar los componentes con los que hemos fabricado esa batería inicialmente y volverlos a utilizar o bien en la fabricación de baterías o bien en cualquier otra, en la fabricación de cualquier otro producto que pueda ser o que utilice las mismas materias primas. Para entender mejor el concepto este de la economía circular, hay que conocer la cadena de valor de las baterías, desde las materias primas, y hablábamos recientemente en un vídeo del tema de la minería, de los metales utilizados en las baterías, como os decía, desde las materias primas hasta la fabricación de los materiales de electrodos y de otros componentes de las pilas o celdas, hasta la formación de los battery packs
y luego de los sistemas complejos de almacenamiento para llegar finalmente a los conceptos de segunda vida y reciclado. Aquí es importante entender que dependiendo de la tecnología de baterías con la que estemos tratando, tenemos diferentes definiciones de lo que podría ser una segunda vida de baterías. Y de hecho, con la única tecnología que tiene sentido hablar de segunda vida es con la tecnología de litio-ion, puesto que con las tecnologías tradicionales como el plomo ácido o el níquel-cadmio o el níquel hidruros metálicos, esta utilización en segunda vida realmente no tiene mucho sentido, puesto que la recuperación de los materiales mediante procesos de reciclaje para volver a ser utilizados en nuevas baterías tiene mucho más sentido económico que el hecho de seguir utilizando esa batería hasta su extenuación en una segunda aplicación menos exigente que la primera. Y aún así, a lo mejor habéis oído hablar en algunos casos de la recuperación de baterías de plomo o de la reparación de baterías de níquel-cadmio que se hacía pues hace bastantes años y no tantos años, todavía en algunos países del mundo se hablaba de la recuperación de la batería de plomo. Deciros básicamente que el concepto para una reutilización de estas baterías al final de su vida es diferente según la tecnología, como os decía. Y me explico un poco más. En el caso de las baterías de plomo ácido, lo que ocurre es que dependiendo de la utilización de la batería, en algunas operaciones se produce una capa pasivante en la superficie de los electrodos a base de sulfato, de sulfatos de plomo, que hace que la batería pierda prestaciones. Hay algunos sistemas que lo que hacen es producir pulsos de potencia o de corriente muy altos durante muy poco tiempo, que se utilizan mediante algunos cargadores especiales para romper esa capa, y hay gente que dice que con eso se recupera la batería para volverla a utilizar. Bueno, deciros que realmente sí que ese efecto se produce, se consigue romper la capa en muchos casos, pero realmente esa batería sigue estando muy baja de prestaciones y realmente si la ponemos otra vez en utilización nos va a durar muy poco. Con lo cual, este proceso de recuperación no tiene mucho sentido, yo diría que en más del 90% de las veces, y por tanto es mucho mejor llevar la batería de plomo a reciclar, puesto que podemos recuperar el 100% del material para hacer baterías nuevas. En el caso del níquel-cadmio o níquel hidruros, lo que suele ocurrir es que el electrolito, que es alcalino, es un hidróxido potásico, se combina con el CO2 del aire y va creando carbonatos dentro, carbonatos de potasio y bueno, pues de otros elementos que podemos tener dentro del electrolito, dentro del, como os decía, en el propio electrolito, haciendo que el funcionamiento de la batería bueno, se estropee, falle, debido bueno, a unas condiciones de variación de las resistencias internas dentro del electrolito y de contaminación de los electrodos por parte de estos carbonatos, que lo que ocurre es que la batería pues pierde mucha eficiencia de carga y por lo tanto la capacidad de la batería se ve reducida de manera drástica. En estos casos, antiguamente se hacía lo que se llamaba la recuperación de estas baterías, la reparación de estas baterías, mediante la sustitución de ese electrolito. Y aquí pues había diferentes formas de hacerlo, desde abrir la batería totalmente, sacar los electrodos y meterlos en un recipiente nuevo con un electrolito totalmente nuevo, hasta una serie de procesos en los cuales se vaciaba la batería, se lavaba con agua y se volvía a echar electrolito nuevo. Como os digo, esto tampoco tiene mucho sentido hoy en día para este tipo de baterías, puesto que los elementos níquel, acero y otros elementos que forman parte de las baterías se pueden recuperar en su totalidad para ser utilizados o bien para la fabricación de baterías nuevas o incluso en la industria del acero. Los elementos que llevan estas baterías de níquel pues son muy apreciados en la industria del acero y son reutilizables perfectamente. Y llegamos a la tecnología litio-ion. Hablamos de las tres tecnologías de baterías recargables más importantes y más abundantes en el planeta. En el caso del litio-ion, el concepto de reutilización de la batería es diferente, porque aquí sí que estamos hablando de utilizar la batería en dos fases diferentes, primera vida y segunda vida, en dos aplicaciones diferentes. Normalmente, la primera vida de la batería se verá para una aplicación de vehículo eléctrico, de movilidad, y la segunda aplicación de la batería será o estará relacionada con
una aplicación estacionaria relacionada con smart grids, con integración de energías renovables en la red eléctrica, soporte a la red, autoconsumo, etc. ¿Y esto por qué es así? Pues porque en un vehículo eléctrico la batería realmente es la que marca la autonomía de ese vehículo en kilómetros. Entonces, cuando decimos que la batería ha llegado al final de su primera vida en un vehículo eléctrico, no estamos diciendo que la batería ya haya dejado de funcionar o haya llegado al final de su vida total, sino que estamos diciendo que la capacidad de esa batería está en torno al 80% de la capacidad que esa batería tenía cuando era nueva. Es decir, que en ese momento la autonomía del vehículo es solamente un 80% de la autonomía inicial del vehículo. Aquí nos encontramos con, bueno, pues con tres posibilidades, claramente. La primera de ellas es seguir utilizando el vehículo hasta que ya su autonomía se vea muy reducida a muy pocos kilómetros. La segunda opción es coger esa batería y llevarla a reciclar. Y la tercera opción es coger esta batería y utilizarla en una segunda vida, cuyos requerimientos de funcionamiento no sean tan exigentes como los del vehículo eléctrico. Y hablamos claramente de esa segunda vida en aplicaciones estacionarias. Insisto, autoconsumo, integración de energía renovable en la red, soporte de almacenamiento a puntos de recarga de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, después de esta utilización de la batería en una segunda vida, ya iría directamente a reciclaje. Y aquí, en el caso del litio-ion, se presenta otra dualidad que ya os expliqué en el vídeo donde hablamos de las tecnologías de litio-ion, que consiste en diferenciar entre las dos grandes familias de las baterías de litio-ion. Aquellas que están basadas en el cobalto, en el óxido de cobalto, y aquellas que están basadas en el fosfato de hierro. No me voy a enrollar mucho con lo que es cada tecnología, pero simplemente deciros que el cobalto es un elemento caro, reutilizable y con un valor económico alto, y que el fosfato de hierro es un elemento más normal, por decirlo de alguna forma, es un elemento barato y que, bueno, pues que el valor de su reciclado pues es prácticamente nulo. Con lo cual nos encontramos con que con las baterías de litio-ion, si vamos a baterías de la familia del cobalto, es decir, las NMC, por ejemplo, pues tendremos un rendimiento en el reciclaje de estas baterías muy alto y por lo tanto será competitivo reciclar estas baterías. Mientras que si nos vamos a la familia de baterías de litio-ion basadas en el cátodo de fosfato de hierro, nos vamos a encontrar con que el reciclaje de estas baterías no va a ser económicamente competitivo y por lo tanto vamos a tener que aportar un coste para reciclar las baterías. Con todo esto, quiero concluir este audio mostrándoos mi opinión personal de lo que tiene sentido a la hora de establecer un modelo de negocio de economía circular. Desde mi punto de vista, lo que no tiene sentido hoy en día es aplicar la segunda vida de baterías a baterías de litio-ion que tenemos ahora mismo en el mercado. Y no tiene sentido por la parte económica. Es decir, simplemente observando la evolución de los precios de las baterías de litio-ion en los últimos años, claramente las baterías que ahora mismo están dejando de prestar servicio en los vehículos eléctricos y que queremos recuperar para una segunda vida, nos encontramos con que el precio de esas baterías para segunda vida es más alto que el de las baterías nuevas. Por lo tanto, como decía, no tiene sentido hoy en día la reutilización. Tendrá sentido cuando se estabilicen los precios del litio-ion a lo largo de una serie de años y, por lo tanto, pues la segunda vida de las baterías sea mucho más barata que el comprar una batería nueva. Y en este sentido, y también desde mi punto de vista, yo creo que la economía circular y la reutilización de las baterías de litio-ion o de las nuevas tecnologías que puedan ir surgiendo tendrá sentido si el fabricante de la batería original se hace cargo de toda la cadena de economía circular del producto. Es decir, si somos capaces de controlar desde un único lugar todos los costes que tenemos asociados con la economía circular, es decir, fabricación de la batería para una primera vida, readaptación o refabricación de la batería para ser utilizada en una segunda vida y luego por fin el reciclaje. Si tenemos en cuenta todos los costes y somos capaces de aplicar precios adecuados a
cada una de las vidas de esa batería y a cada uno de los pasos a las que se va a enfrentar esa batería a lo largo de la cadena de economía circular, pues seremos capaces de ser competitivos y de ofrecer el producto baterías en las mejores condiciones de coste para que realmente las baterías sean un elemento de amplia utilización en el almacenamiento de energía. Y con esto, pues las 4 ideas que os quería transmitir hoy sobre el tema de economía circular, segunda vida de baterías y reciclado. Y deciros que, bueno, pues espero que este audio os haya resultado entretenido e interesante y que os pueda servir para algo. Y también recordaros que estamos a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube, La Comunidad de la Batería, para, bueno, pues para contaros todo lo que sabemos y también todo lo que vaya surgiendo en este apasionante sector de las baterías. Hasta pronto.